Está titulado En el principio. En el principio. Existen nada más ni nada menos que 4 evangelios. Diga conmigo, 4 evangelios. Los cuales son, digan los hombres por favor conmigo, Mateo. Muy bien, las mujeres dicen, los evangelios son 4 y son. Perfecto. ¿Alguien dijo Nabucodonosor? Bueno, son 4 evangelios. Estos 4 evangelios, el último, que se llama Juan, se le conoce como el evangelio, o los otros 3 se les conoce como los evangelios sinópticos. Cuentan historias de Jesús, cuentan hechos históricos de Jesús. Pero el evangelio de Juan es un evangelio que fue escrito como para convencerte de una sola cosa: que Jesucristo es el Hijo de Dios. En otras palabras, el Mesías. Hoy nos vamos a concentrar en eso. El evangelio de Juan fue escrito aproximadamente en el año 90. En el año 90 surgieron diferentes teorías, como el gnosticismo, gente que decía que Jesús pues no era divino, que nada más había sido un hombre con pelo largo, con barba, con ojos azules, que predicaba muy bonito, que cautivaba a las multitudes, pero no el Hijo de Dios. Entonces Juan se encarga no solamente de contar hechos históricos de Jesús, sino que comienza su evangelio diciendo: en el principio ya existía la palabra, y la palabra estaba con Dios, y la palabra era Dios. El que es la palabra existía en el principio con Dios. Dios creó todas las cosas por medio de él, y nada fue creado sin él. La palabra le dio vida a todo lo creado, y su vida dio luz a todo. La luz brilla en la oscuridad, y la oscuridad jamás podrá apagarla. Dios envió a un hombre llamado Juan el Bautista para que hablara acerca de la luz, a fin de que todos los que creyeran en su testimonio llegaran a conocer la luz. Juan no era la luz, era solo un testigo para hablar de la luz. Aquel que es la luz verdadera, quien da luz a todos, vendría al mundo. Vino al mismo mundo que él había creado, pero el mundo no lo reconoció. Vino a los de su propio pueblo, pero no creyeron en él y no lo recibieron. Ellos, los que creen en él, nacen de nuevo, no mediante un nacimiento cualquiera, físico, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de fidelidad, el amor inagotable de Dios. Así comienza su evangelio Juan. La mayoría de los evangelistas comenzaban diciendo: bueno, Abraham tuvo un hijo, fue Isaac, Isaac tuvo a Jacob, Jacob tuvo a José, y José tuvo diferentes hijos, y de los descendientes, hasta Jesús. En otras palabras, demostrar que Jesús había sido histórico. Así lo hacen todos los evangelios, menos Juan. Juan no está tratando de describir el origen terrenal de Jesús. Esta es la tierra, ¿ok? Ya contaminada, pero esta es la tierra. Juan está enfocado en demostrar el origen divino de Jesús. Entonces sus relatos son diferentes. Va a contar historias, por ejemplo, de cómo Jesús se refería a sí mismo como yo soy, una palabra hebrea que solamente se refería para Dios. Yo soy el pan de vida, yo soy el camino, la verdad y la vida, yo soy la puerta de las ovejas, yo soy el pastor, etcétera. Todas estas palabras que solamente Dios podía haber dicho. Y esto se encuentra en Juan. Ahora, ¿qué lecciones, qué principios nos podemos llevar hoy de aquí? Bueno, el primero de ellos se lo quiero compartir diciéndole que lo que hace Juan no es enfocarse en la crucifixión. La mayoría de la gente, cuando piensa, oye, ¿qué piensas cuando te dicen el nombre Jesús? Piensan en un ser que está crucificado, ¿cierto? En la cruz. O algunos piensan en el Jesús resucitado, que muestra las heridas de sus manos. Pero para Juan ese no es el fin de la historia. Juan no comienza diciendo, pues, sí, se murió. Para Juan hay una diferencia grande en cómo comenzar la historia, y es, tienes que acordarte de una cosa: Él es el Hijo de Dios. Y el final no es el final. Eso me llama la atención. Una de mis películas favoritas cuando yo estaba chiquito era la película Comando. No sé si usted la llegó a ver, pero era con el señor, y lo voy a escribir porque me siento muy orgulloso de saber cómo se escribe el apellido: Schwarzenegger.
Y le vamos a poner aquí un músculo. ¿Ok? Aquí tiene sus cuadritos. Ahí está. Arnold Schwarzenegger. Esta película salió en 1985 y trataba de un oficial que había sido de los más importantes del gobierno, en el ejército. Él decidió retirarse y cuando se retiró, su hija fue secuestrada por una guerrilla centroamericana o sudamericana. Para poder rescatar a su hija, él tuvo que viajar a Centroamérica o Sudamérica, no sé, no me acuerdo bien, para rescatarla. Y entonces, ¿se acuerda de la película? Una de mis películas favoritas porque sale con la metralleta y más que Rambo. Rambo le queda corto, Comando, y hace tantas cosas y al final acaba con todos, recupera a su hija. Yo creo que vi esa película de Comando unas 10 veces. 10 veces. Y siempre me emocionaba. Pero la primera vez que la vi fue muy diferente a la 10ª vez que la vi. La primera vez que la vi estaba tan intenso que no sabía qué era lo que iba a pasar. Me espantaba cuando salían con la pistola y cuando salían y me espantaba. La segunda vez ya no. ¿Sabes por qué? Porque yo ya sabía cómo terminaba. Sí, le dispararon al Comando en una ocasión y se cayó y yo pensé que estaba muerto. Pero me acordé, ese no es el final. Al final, él gana. Al final él rescata a su hija. Al final él regresa a los Estados Unidos victorioso y para poderse retirar a las montañas. Creo que nosotros como cristianos cometemos un error grave. Generalmente se nos olvida el final. Se te olvida que al final Cristo es victorioso. Se nos olvida que el fin no es el fin, que el comienzo es la razón de todas las cosas. Por eso hoy te quiero compartir 4 principios y nos vamos. ¿Estamos listos? Perfectísimo. Primer principio. Bueno, no te mencioné que hay historias únicas en Juan, te lo digo la próxima semana. Primer principio, el fin no es el fin. Lo escribo aquí. Di conmigo, el fin no es el fin. Generalmente uno escucha, pues ya, llegó a la tumba y hasta aquí llegó, aquí murió. Pero te quiero recordar que el fin no es el fin. El cristianismo ofrece una cosa que nadie más ofrece, ninguna religión ofrece, y es la promesa de que algún día resucitaremos, que seremos llevados entre las nubes, que si no vemos la resurrección en esta tierra, es decir, cuando el Señor venga, en el día postrero Él nos llevará, viviremos en su eterna gloria. El fin no es el fin. Eso cambia la forma en la que veo las pruebas, o las dificultades, o las enfermedades, o las traiciones. El fin no es el fin. La palabra vida, por ejemplo, lo escribo aquí. La palabra vida aparece 36 veces en el Evangelio de Juan. Y es la palabra, mira esto, Zoe. ¿En qué idioma se escribió el Nuevo Testamento? Griego. La palabra Zoe. La palabra Zoe significa vida. Pero no creas que es como la palabra bio o bio, de donde viene la palabra biología. La palabra bio en griego significa simplemente nació, como nace una flor, pero la flor pues, se muere y no dice la flor, no cumplí mi propósito, o voy a lo mejor en la vida eterna. No, es bio. Pero la palabra zoe siempre está relacionada a la palabra zoe aionion, que significa vida eterna, vida completa. Esa vida comienza cuando entiendes que el logos, que la palabra, que tu Dios, que Jesús es el principio y es el fin. ¿Por qué se te olvida eso? ¿Por qué cuando viene el primer viento contrario se te olvida que el final no es el final? Que tu historia no está escrita para que estés ahí donde te encuentras. Es cierto, estás en el hoyo, estás en el tiempo de crisis, estás en el tiempo de la depresión, estás donde estás. Pero ese fin no es el fin de la historia. Aún, como dijo Raúl Velasco, aún hay más. Muy bien, nadie sabe quién es Raúl Velasco. Pero esta palabra me llama mucho la atención. Aparece 36 veces. Como que Juan está insistiendo, recuerda, el fin no es el fin. Segundo principio, y este lo voy a escribir del otro lado. El fin es el comienzo. Y está medio confuso, ¿no es cierto? El fin, a ver, di conmigo, el fin es el comienzo. Cuando Juan comienza su evangelio, lo comienza con lo más importante. No lo comienza diciendo, bueno, quiero confesarles que Jesús fue crucificado, fue latigado 40 veces o 39 veces, sufrió mucho. Él no se concentra en lo negativo.
se concentra en quién es Él. Él es el Hijo de Dios. Y sí, lo van a afectar en esta tierra, lo van a lastimar, lo van a insultar, lo van a escupir, le van a poner una corona de espinas, lo van a desollar, porque eso es Biblia, lo desollaron. Cuando le insertaron la lanza, ya ni sangre salió. Acabaron con Él. Y cualquiera podría decir, como dijeron los judíos que movían su cabeza, mira nada más tu rey de los judíos. Pero ellos estaban viendo solamente una parte de la fotografía. La fotografía completa es que el fin es apenas el comienzo. Cuando Jesús apenas estaba siendo crucificado y diciendo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, ese era el comienzo de una nueva era. Ese era el comienzo de la iglesia, el comienzo de los redimidos. No necesariamente cuando veas el fin, lo veas como el fin, porque puede ser el comienzo. ¿Cómo se explica esto? Bueno, te lo voy a decir así brevemente. Hay personas que piensan que cuando llegaron a perder su trabajo, es el fin. Ya, se acabó todo, no más. Llegaron a un divorcio, a una separación. Ya, no puedo seguir más, ya, se acabó mi vida. Pero de acuerdo al testimonio de Juan, cuando viene el tiempo que tú piensas que es el fin, en realidad es el comienzo. Hay una historia muy famosa que todos hemos escuchado, que es la historia del ave fénix. Si usted puede buscarla en internet, búsquela por favor, la historia del ave fénix. Y la idea es que el ave fénix resurge desde las cenizas. Es decir, el fin para el ave fénix es apenas el comienzo. Tú estás pensando que donde te encuentras es el fin, te pido en el nombre de Cristo, comienza a levantarte. Porque esa desgracia que te ocurrió es probablemente el comienzo de una nueva vida, una vida llena, una vida plena, una vida satisfecha. El fin no es el fin, el fin por el contrario es el comienzo. Principio número 3 y terminamos. ¿Sigue conmigo? Sí, perfecto. Conocer el final, ¿dónde lo escribo este? Principio número 3, conocer el final hace la diferencia. ¿Sí o no? Cuando usted, como el ejemplo de Comando, el ejemplo de la película, cuando usted sabe el final de una película, usted ya ni llora, ¿no? Supongamos está viendo Rosa Salvaje contra las momias, vamos a decir, ¿no? Rosa Salvaje contra las momias o El regreso del indio Lempira, no sé. Y usted está viendo la película y de repente se cae el personaje principal, usted ya ni se espanta, porque usted sabe que al final el personaje principal se queda con la muchacha bonita y se casa con ella. Y la que era muchacha pobre se vuelve rica. Usted sabe el final. Por eso las novelas mexicanas ni me emocionan, porque usted sabe siempre cómo es la cosa. El malo termina cayéndose de un precipicio, el bueno termina en la cárcel, pero después sale y se casa con la muchacha, ¿no? Y al final, Televisa presentó. Y ya, usted dice, wow, no me lo esperaba. ¿Cómo no te lo esperabas? Si todas las historias son igual, hombre. No me lo esperaba. Bueno, te quiero recordar que cuando conoces el final, hace la diferencia. No se te olvide que al final de toda esta historia vemos el mundo de maldad, un mundo que está caído en un caos climático, un mundo trastornado por suciedad política, con injusticia social. Y tú puedes pensar, es que es el final, no sé qué vamos a hacer. Que no se te olvide el final. Al final, el mal no triunfa. Al final, el bien triunfa. La Escritura dice que la muerte no pudo detener al Señor. Que el apóstol Pablo pregunta, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, la victoria? No lo pudiste retener. Él resucitó y resucitó con poder. Que no se te olvide, iglesia. Que no se te olvide. El fin no es el fin. Y principio número 4, y por último, es todo comienza con el comienzo. Esa sí, de verdad, yo cuando la escribí dije, no, esta como que no queda, pero pues, sí queda. Todo comienza con el comienzo. Parece un pleonasmo, se lo escribo aquí, pleonasmo. Pleonasmo es cuando usted dice algo que es innecesario. Por ejemplo, dice, súbete para arriba. Como que súbete para arriba, ni modo que me suba para abajo, ¿no? ¿Eso se le llama? Salte para afuera. Pues, ¿cómo quieres que me salga para afuera? Pues, ni modo que me salga para adentro, ¿no? ¿Cómo se le llama eso? Pleonasmo. Bueno, mi último punto es, todo comienza con el comienzo. Y sí, suena como pleonasmo, pero es una verdad. Cuando tú entregas tu vida a Cristo, estás comenzando algo nuevo.
Estás iniciando un proyecto nuevo de vida. Cuando tú reconoces que Jesucristo es el principio y el fin, el alfa y el omega, tu buen pastor, tú estás comenzando algo nuevo y diferente. Por eso la historia de Gustavo y de Gaby es una de esas historias. Sí, estaban casados, pero cuando llegaron a Cristo tuvieron un nuevo comienzo. El comienzo, en realidad, es el comienzo. Cuando tú reconoces que de ti no procede, ni de tu buena voluntad, ni de tu disciplina, ni de los buenos consejos de tu compadre del sandía, que le dicen el sandía, de ninguna de esas personas, sino que procede solamente de Dios, del Todopoderoso. Cuando entiendes que el comienzo está en el comienzo. Hoy te quiero suplicar una cosa. Que no se te olvide que cuando Juan nos dice, en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios, y el Verbo fue Dios, y creó todas las cosas, y estuvo desde el principio. Que no se te olvide que ese es el principio y ese es el final. Aquel que estuvo como creador en el día primero, cuando nada existía, es el mismo que vendrá entre las nubes a recoger a su iglesia. Que no se te olvide que Él venció a la muerte con poder. Que no se te olvide que tú no estás condenado al final, que estás llamado al comienzo, que estás invitado a las bodas del Cordero, que tienes un llamado a una vida plena, que el lugar donde te encuentras no es el final, sino que puede ser el comienzo de una vida nueva y diferente.